Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro del brazo adolorida porque pues ya saben, ¿no? Ya está casi el servicio social que tanto les he contado a la vuelta de la esquina. Así que pues me piden mi esquema de vacunación completo, en este caso no del COVID, pero sí de la hepatitis. Así que pues, espero sobrevivir a esto, gente, y pues supongo que sí, si no, no estaría haciendo este video. Así que pues, Y como pudieron ver por el título, hoy voy a estarles contando un story time de la vez que conocí a Earth, Wind and Fire. ¿Cómo le llaman a esto? A lo mejor puede que suene como clickbait, pero yo no soy fan del clickbait para nada. Así que pues créanme que esto en verdad pasó y hoy les vengo a contar todos los detalles que si bien no los había, ya los había compartido, pero a la vez como que no, faltaban cosas que dijera y así. Y pues bueno, probablemente unos se enteraron y otros no, pero todo surgió a partir de un post que hice en mi cuenta de Instagram, en donde pues cuento que finalmente hice uno de mis sueños realidad, conocí a Earth, Wind and Fire, y aquí pues ya me tienen a punto de contarles todos los detalles, así que vayan por sus papitas, vayan por lo que ustedes quieran, porque esta plática se va a poner buenísima. Y como en otros países me dirían, Regina, please spill the tea, spill the tea. Spill the tea. Y es que resulta que ¿qué día fue? El 11 de agosto del 2020, el equipo de Earth, Wind and Fire hace un post oficial en su cuenta de Instagram, donde en realidad pues dice: estaremos haciendo un Q&A la siguiente semana. ¿Quién quiere unirse en este exclusivo stream para hacernos preguntas? Comenta abajo cómo llamarías al siguiente álbum de Earth, Wind and Fire y con qué artistas te gustaría que hiciéramos una colaboración. Te contactaremos vía DM si eres seleccionado o seleccionada. Entonces yo vi este post, gente, ese mismo día, pero no sé, o sea, como que dije, no creo. Pues bueno, yo no había contado con que una persona con la que he estado teniendo contacto los últimos poco más de 2 años, pues bueno, me iba a contactar y me iba a decir que sí quería unirme, porque generalmente yo soy como que de las primeras que comenta, ¿no? En estos posts, o bueno, en todos los de Earth, Wind and Fire, porque ya saben que son mis idols, son mis artistas favoritos, son en mi top de favoritos, ¿no? Entonces esta persona se contacta conmigo porque obviamente no puse algún comentario, ¿no? Y me dijo: oye, ¿te gustaría conocer a los chicos? Y así que dije: oh my goodness. Así me choqué, gente, porque eso sí fue como que muy directo. Fue como si la vida ya me estuviera diciendo, mi propio destino me estuviese diciendo: a ver, estás teniendo a casi Earth, Wind and Fire frente a ti y todavía no haces caso, no es posible, a ver. Entonces pues dije, sí quiero. Pero hagan de cuenta que me congelé, como que estaba como de, ajá. O sea, no podía creerlo, la verdad. Y eso que ni siquiera era el día. Le respondí a esta persona que sí, que estaría yo encantadísima de conocerlos. Entonces me dijo: ok, te voy a poner en contacto con las personas que están organizando el evento para que pues siga lo demás, ¿no? Porque no es así de fácil como parece. No es como que te seleccionen, te contacten vía DM. Bueno, en este caso fue correo y ya. Bueno, generalmente yo no soy así de creerme como que las primeras cosas que veo o los primeros correos que yo veo, pero como yo les digo, a esta persona yo la vengo conociendo de más de 2 años y medio, 2 años y meses yo creo. Entonces pues sí, es alguien que pues ya es de mi confianza. Entonces pues dije, ok, esto sí se va a armar en serio. Entonces pues ya, después de unas cuantas horas me llega un correo de la empresa que se encarga de este evento, de este Q&A. Gente, es que de verdad es tan emocionante que siento que estoy otra vez reviviendo el asunto. Entonces me contactan estas personas que se van a encargar de este evento, y son precisamente los de la empresa Live Nation, que son los encargados de hacer como que este tipo de eventos, o igual como de organizar conciertos, y por lo que ya he visto han tenido contacto con Earth, Wind and Fire durante los últimos 10 años, al menos hasta donde yo sé. Puede que a lo mejor un poquito más de tiempo, pero pues ya se conocen, ya se conocen. Así que pues bueno, se ponen en contacto conmigo, me dicen: ok, va a ser este día, he sido seleccionada y pues
Y entonces ya después de eso, me dicen la fecha, que sería el 17 de agosto. Y ya después de eso te mandan para que les confirmes que si dicen que sí, y que si pongas que si alguien más, que si quieres que alguien más se una, que pues pongas cuántas personas van a ser y especificaciones, ¿no? Entonces en este caso yo respondí que sí, nada más para mí. Y pues nada, ¿no? Yo de todos modos les pregunté hasta a mis papás, gente. Bueno, a mi mamá, más bien, porque mi papá estaba trabajando, entonces no iba a poder. Pero me dijo, no, estudia, lúcete, diviértete, ¿no? Entonces pues dije, bueno, nada más para mí. Y ya después de que mandé ese correo me envían otro unos minutos después. Me dicen, ok, pero esta vez ya era como que más serio. Ya venía una hojita en palabras más, palabras menos, donde te pedían tus datos. Y también había como que varias líneas en las que te decían como que los aspectos legales y condiciones de privacidad y todo eso, ¿no? Y también te pedían tu autorización, era como que muy muy importante, porque esto se iba a difundir en sus redes sociales de ellos, de Live Nation. Te piden tu autorización para que se pueda difundir tu imagen y se pueda difundir tu voz. Así que pues dije, ok, vamos con todo. Así que pues ya una vez que te piden tu firma electrónica, la das y pues nada, simplemente tienes que esperar a que sea el día y que estés atenta en caso de que haya pues algún cambio de planes repentinos por X o Y razón. Te decían que tenías la oportunidad de realizar una pregunta, la que tú quisieras, a Earth, Wind & Fire, a cualquiera de los integrantes. También les podías pedir un consejo de lo que tú quisieras acerca de, no sé, si tenías aspiración o si tienes aspiraciones para, no sé, algo en la música, tú les podías pedir el consejo y ellos te lo daban. Y entonces pues yo dije, bueno, esto sí fue como que muy muy difícil, porque yo en ese entonces estaba pasando por una crisis existencial muy grande. Era pues ya casi era mi último año de universidad. Y pues dicen que estas crisis sí son normales. Yo lo he hablado pues con mi psicóloga. Y pues sí, dicen que esto sí es normal, así que dije, bueno, ok. Pero sí, suele ser como que complicado, porque a veces, no sé, llegan personas que a lo mejor de la nada te habían hablado antes y de repente te vuelven a hablar. Y de verdad que sí está como que muy, muy feo, porque hay gente que no es como que... o sea, no digo que todos sean malos, pero... pues sí hay gente que trae otras intenciones. Había yo igual cortado amistades tóxicas por mi bien, por mi salud mental, así que pues ya el hecho de dejarlas ir era como que difícil para mí, era algo que no era como que tan fácil dejar. Pero pues lo logré, gente, así que pues sí. Respecto a este evento, no le había contado a nadie, obviamente a mis papás, a mi familia aquí y a una persona también que durante ese tiempo fue como que muy muy importante en mi vida. Así que pues sí, se lo conté y él me dijo, oh bien, qué genial, ¿no? Ah, y otra cosa también que se me olvidó contarles es que durante ese tiempo que me estaba poniendo pues casi de acuerdo, estaba mandando mis documentos y así, otra vez esta persona que les digo que me contactó para saber si sí me interesaría estar en la plática, bueno, en el Q&A. Pues bueno, me dice, oye, el evento es a las 11. Yo ya lo sabía, pero pues bueno, fue una atención extra, cosa que agradezco infinitamente. I don't know if you're watching this, but thank you so much for everything. So, total que ese día llega ese grandioso día, retomando todo esto, y pues bueno, yo tenía clase, no me acuerdo ni de qué, de verdad lo desconozco, pero pues sí tenía clase, y afortunadamente, como bien estaba en el horario, yo acababa mis clases a las 11 de la mañana y ya de ahí pues ya tenía como que todo el tiempo para arreglarme, ¿no? Total que pues ya una vez que terminó eso fue cuestión como de a ver, hay que arreglarnos, hay que ver que todo esté bien, y pues nada. O sea, yo ya tenía como que mis preguntas anotadas, a pesar de que nada más era una, pero pues yo ya tenía anotadas ahí unas como que para... pues bueno, en caso de que una no funcione, pues tengo la otra de repuesto, y así, eran 7 en total. Y llegó la esperadísima hora. Ya me habían dado casi el nombre de la sala, bueno, toda la información, y ya era cuestión de entrar, gente. Entonces fue bien curioso porque fue la 1 en punto. Yo ya estaba ahí un poquitito antes, unos 3 minutos antes, yo creo. Nunca era de prender cámaras hasta ese día, que fue como que wow, como que todo cambió. Y ya
Justamente a la 1 en punto me llega un correo de esta persona y me dice, te están esperando. Y yo así como de, ¿what? O sea, dije, no puede ser esto, ni siquiera en mis sueños más locos hubiese pensado que una oportunidad así me caería así. O sea, son cosas que no te esperas porque de verdad son tan bonitas que dices, la vida es preciosa, la vida es maravillosa. Y ya total que entro, los veo a todos y gente, de verdad casi me voy para atrás porque de verdad, o sea, yo jamás pensé que eso fuera a pasar. Veo a Philip Bailey en un lado de la pantalla, veo a Ralph Johnson de otra y veo a Berdine White de el otro lado de la pantalla y dije, oh my god, no puede ser. O sea, empezaron a correr como que muchísimas emociones por dentro y de verdad como que dije, wow, esto no puede ser que esté pasándome. Y entonces pues ya, había otras 3 personas más. Una persona creo que era de Georgia, otra de Washington y otra de... ay, no me acuerdo de dónde. Yo era la única extranjera, ¿no? Entonces pues dije, con más razón tengo que hacer mi cambio, mi switch para comprender todo esto, porque créanme que, o sea, puedes decir, ok, es fácil, ¿no? Entender inglés y hablarlo, pero ya cuando estás en una situación así, es el shock, o sea, es como que no sabría como que muy bien cómo explicarlo, pero yo creo que es como que la impresión, el sub y baja de la adrenalina y así hace como que te choques y casi no recuerdes nada. Estaba revisando quién más estaba y pues obviamente estaba Philip Bailey, estaba Berdine White y estaba Ralph Johnson y obviamente también estaba esta persona que pues se encargó de ponerse en contacto conmigo personalmente, pero pues no lo vi, no lo conocí, no nos conocimos. Bueno, él sí me conoció, pero yo no lo vi. Y yo creo que pasaron como unos 5 segundos o quizá menos y en eso escucho que me saludan, me dicen, Regina, are you there? Y yo estaba así como de, oh my god. O sea, de veras, fue algo súper increíble. Y yo dije, yes, I'm here. Y entonces fue así como de, ¿quién fue? No me acuerdo si fue, creo que fue Philip. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo así como de, muy bien. Qué gusto, es un honor conocerlos, es mi sueño hecho realidad y bueno, todo lo que ya les estoy contando aquí. Me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y así como, pero fue realmente de una forma tan natural, gente, que me sorprendió. Por un momento hasta olvidabas que eran celebridades y que han vendido millones de discos alrededor del mundo, de verdad, es así. Y entonces fue así como de, pues, o sea, era como si estuvieras hablando con alguien que conocieras de toda la vida. Y yo pues vaya, lo que traía como que mucho en mente era lo de mis clases en línea. Entonces yo dije, pues bien, estoy sobreviviendo a mis clases en línea, ¿no? Y a veces son un poco tediosas, pero se la pasa una bien. Entonces pues así más o menos dije, ¿no? Y me dijo, muy bien, eso está muy padre, que no sé qué, tú échale ganas. Y bueno, en palabras latinoamericanas, ¿no? Así es como yo lo escuché. Entonces pues ya, total que cada uno como que saludó así a cada uno, ¿no? Como que iban por partes. Había una moderadora que estaba pues ya transmitiendo, ¿no? Y pues era como que la que estaba diciendo, a ver, primero hablas tú y preguntas y ya, ¿no? Era la que nos está, ya sea muteando o aperturando los micrófonos. Les preguntaron cosas muy interesantes acerca de los álbums, acerca de cómo se grabó o bajo qué circunstancias se grabó a lo mejor cierto álbum, cierta canción en particular y así. Me acuerdo que es como que todo giraba en torno a los 80s y los 90s. Ya sabemos que en los 70s estaba Open Your Eyes, Gratitude, All in All, I Am y creo que me estoy olvidando de otro de los 70s. No lo sé. Pero de los 80s pues ya nos estábamos yendo al álbum Race, al álbum Powerlight, al álbum Electric Universe y pues bueno, todos esos. Y pues bueno, eran preguntas realmente muy muy interesantes. Y sí, había unos que otros datos curiosos, pero como les digo, no recuerdo nada de eso porque como que me centré nada más en, ok, estás tú ahí, ok. Y pues
así fue como sucedió todo esto, pero todavía sucede algo mucho más interesante. Porque en realidad ya después de que pasaron estas personas, ya me tocaba a mí, a la persona de otro país, que no era la primera vez que los había conocido, que había hablado con ellos, así que pues sí. Entonces aquí va como que la famosa escena en la que Philip se da cuenta que yo estoy ahí, ya de manera oficial. Entonces pues así fue esto, ¿no? Entonces lo saludé, yo estaba muy emocionada y pues lo saludé a todos. Ralph se presentó, todos, gente. Entonces dije, oh my God, ¿no? I see Regina. Hi, Regina. Yeah, that's me. Hi. Regina, how are you? It's Ralph. Oh my God, hi. Después de eso ya me preguntaron que qué estaba haciendo y digo, no, pues aquí hablando con ustedes, jaja, hace unas cuantas 2 horas estaba en clase, pero pues aquí iba yo a venir, no había ningún problema, así que pues ya. Entonces ahí va cuando Ralph me pregunta que de dónde soy. Y entonces pues gente, para decir México sí costó como que mucho trabajo, porque aquí en México pues si dices, soy del Estado de México, es como de, pues ya ubico, ¿no? Pero hay gente que no entiende qué es Estado de México, ¿no? Es como que, ok, sí, pero ¿en qué estado? Ya sabemos que estás en México, pero ¿en qué estado, no? Entonces, pues así, ¿no? Y dije, no, pues en México. Y fue así como de, sí, pero ¿en dónde, no? Y fue así como que, uy, a veces como que me congelaba. Y entonces dije, no, pues es que, pues sí, hay un estado que se llama Estado de México, ¿no? Pero como que había cierta confusión, gente. Entonces pues dije, no, me voy por lo seguro. Entonces dije, pues es que vivo a 30 minutos de la Ciudad de México. Y ellos ya han venido para acá. Entonces ya fue como que algo más familiar. Entonces ya dijeron, ok, good. Ok, got it. Y ya fue así como de, ok. Bueno, ya nos estamos entendiendo muy bien. Me dijeron, ok, haznos tu pregunta. Entonces yo dije, bueno, pues en realidad tengo 7. Tengo 7 preguntas y bueno, gente, la carcajada del millón, todo el mundo se estaba riendo. Entonces dije, bueno, creo que ya nos vamos entendiendo muy bien. Así que dije, bueno, es que quisiera preguntarles muchas cosas, pero no sé. Así que pues bueno, me voy a ir por lo seguro y algo que yo también quería saber desde hace mucho tiempo. Y era que si ellos tenían planeado ya, pues si se podía, si estaba entre sus planes venir aquí a México a hacer otra vez otra presentación, porque ellos vinieron en el 2013, si no mal recuerdo, pero yo no fui. En el 2000, ¿qué día fue? Bueno, ¿qué año fue? Sí, fue como por esos años, gente, 2013, pero pues yo ni siquiera era fan. Yo estaba muy metida en lo de Michael Jackson y todo eso, ¿no? Entonces pues no era fan. Si bien sí los conocía, pero no era fan. Entonces me dijeron, Philip fue el que tomó la palabra y dijo que pues bueno, precisamente lo de la pandemia, esto como que los tomó por sorpresa. Y sí, sabemos que como que trajo para abajo a la industria de la música, porque vaya, ellos sacan sus ingresos económicos de los conciertos, de las presentaciones, de un montón de cosas, gente. Que si bien ya no es tanto de los discos, pero sí de las presentaciones. Y pues bueno, ahora por ese entonces no era posible, pero dijo que sí estaba, bueno, que sí les encantaría regresar. Dijeron que era un país maravilloso, que les había gustado mucho venir aquí y que sí ya extrañaban venir aquí a tierras mexicanas, a tierras así de las buenas, ¿no? Donde tenemos como que vaya que la cultura y bueno, un montón de cosas, ¿no? Así más o menos, entre palabras más, palabras menos, eso fue. Y pues básicamente me dijeron que sí lo tendrían contemplado y que sí lo iban a hacer. Y dije, bueno, entonces va a estar muy bien. Y entonces dijeron, no, pues sí, que no sé qué. Y entonces hubo alguien que me como que interrumpió mi idea de eso. Y entonces dijeron, oye, pero ¿vas a estar ahí? O sea, fue alguno de ellos. No sé si fue Philip o Ralph o Berdine. El caso es que escuché eso, ¿no? Y dije, sí, en primera fila. Y fue así como de, muy bien. Entonces pues ya fue así, ¿no? Y ya después continuaron rotando a más personas para que hicieran sus preguntas. Y ya después llegó el famoso momento en el que pues tenía que pedir el consejo. Entonces aquí yo estaba así como de, a ver, esto tiene que salir bien. Pero gente, una vez que llega el momento, una vez que pues una vez que ya llega el momento, como que algo como que se estropea, ¿no? Pero de todas maneras sigue saliendo bien.
Así que pues yo pregunté, What advice would you give me to not to give up easily to achieve my goals in college and life in general? no fue una pregunta como que tan planeada, gente, pero créanme que yo creo que esto fue como que desde el fondo de mi corazón. No sé, yo así es como yo lo siento. Entonces, pues bueno, a pesar de que no fue tan planeado, pues sí, como que tuvo cierto impacto, gente, porque como que todos eran el resto, y no es que me esté comparando, simplemente estoy como que poniendo en perspectiva, ¿no? Estoy poniendo las cartas sobre la mesa, como diría George Michael, the cards are on the table. Pues bueno, había gente que había pedido como que consejo respecto a lo que les decía, ¿no? Sobre la música, qué instrumento tocar o cosas así, pero esto fue como que más desde el fondo. Aquí va como que el consejo que me da Ralph Johnson, que yo igual incluso yo lo veo así, incluso hoy en día como que un consejo de alguien que es como que muy sabio, que ha pasado igual por situaciones más de la vida y que obviamente es padre, que es abuelo también, así que pues vamos entendiendo. It's very important to have a dream, to have a plan. You know, it is said if you fail to plan, you plan to fail. So you got to have a plan. But the other important thing is surround yourself with people that think like you think, that are trying to achieve and get things done. Don't let anyone spoil your dreams or rob you of your dreams. You stay focused on your plan, stay on your path, keep moving forward. Aquí yo les puedo decir que para este momento yo me quedé sin palabras. Estaba tratando de digerir cada palabra. Fueron unas palabras tan acertadas que creo que no había recibido en mucho tiempo. Es muy diferente a que te lo digan tus papás, a que te lo diga alguien más que tú admiras. Entonces fue algo así como que me cambió la perspectiva de todo, de la vida, de muchas cosas que la verdad yo no había tenido en cuenta y que en un momento, pues, bueno, en ciertos momentos de la vida, en altibajos, como les digo, sí, como que sí te logran quebrar, pero palabras como estas sí te levantan y te motivan a ser mejor persona, te motivan a continuar con lo que estás haciendo sin importar qué, sin importar lo que los demás digan. Yo estaba en shock, no sabía ni qué responder una vez que terminó de decir sus palabras. Me quedé en shock, hubo un silencio como de 7 segundos y fue así como de, ¿estás bien? O sea, ¿sí me escuchaste? Porque vaya, o sea, había veces en las que se iba o regresaba la señal, ¿no? Y yo dije, no, sí, es que me quedé en shock, no había escuchado, no, jamás pensé que me dijeras algo así, de verdad no lo pensé, o sea, de verdad no me salían las palabras que yo quería expresar, pero sí me tomó como que mucho por sorpresa. Ya casi estaba como que a punto de que mi lagrimita empezara a salir. El siguiente que lo complementó fue Berdine. Básicamente fue lo mismo, nada más que dijo, pues ahora sí que tienes que poner empeño en lo que tú hagas. Tienes que esforzarte siempre en lo que tú hagas para poder lograr lo que tú quieres. Y pues vaya, para continuar siendo una mejor persona. Thank you. And also you have to put the work in. You have to put the work in. Yep, amen. ¿Por qué les comento esto en particular? Porque la filosofía de Earth, Wind and Fire, si nos vamos a toda su historia de más de 50 años en la industria, es sus canciones. Y sus canciones hablan del positivismo, hablan de, ok, todos juntos, all together, sing along, de que haya una armonía, de que haya un positivismo, de que haya esto de las buenas vibras. Y todo esto, ¿quién lo trae? El fundador, que es Maurice White, que es de quien ya he hablado incluso en este canal y que pues desgraciadamente murió el 2016 debido a complicaciones por la enfermedad de Parkinson. Así que, pues bueno, él era siempre así y como que sí se encargó de que estos chicos tuvieran esta filosofía de vida y que sobre todo hubiese una armonía en base a sus canciones, en base a que, ok, lo que tú dices que eres, tienes que sentirlo, tienes que estar como que
¿saben? En una homeostasis con tu cuerpo, y ya después de eso es como lo vamos a transmitir con las canciones. Así es básicamente la filosofía de Earth, Wind & Fire, que hasta el día de hoy, incluso ya a pesar de que Maurice ya falleció, se ha mantenido. A pesar de que ya pasaron tantos años, esto es tan palpable que sin importar cuánta tecnología tengamos, eso se siente, y se los puedo decir porque yo lo experimenté. No es que esté exagerando o algo así, sino es que yo lo experimenté, y de verdad es algo que es muy difícil poner en palabras hasta que lo vives, hasta que eres testigo de esto. De verdad yo lo veía como algo milagroso, era como que las palabras que necesitaba y de las personas correctas en el tiempo correcto, así que de verdad me tomó como que mucho por sorpresa. Y después de que estaban como que pidiendo más consejos, ¿no? Las personas que estaban ahí mismo en la sala, sucedió algo muy curioso, y es que mi hermana entró. Pues vaya, como que me tomó por sorpresa, ¿no? Porque yo pensé que no iba a estar ahí, porque no quería o X cosa, ¿no? Entonces entra, se acerca y se queda así como de que quiere saludar. Y entonces pues yo dije, o sea, ahí se me olvidó todo, ¿no? Lo de la documentación, el aspecto legal que teníamos que firmar, todo se me olvidó, todos los formatos se me olvidaron. Así que pues yo dije, hice así como que pedí la palabra, y yo dije, es que mi hermana quiere saludarlos, quiere conocerlos y así, ¿no? Entonces ya dejaron que pasara. Esto de verdad, o sea, no lo pensé, pero sí se me hizo algo increíble, porque no, yo pensé que iba a ser algo estricto, de que no, o sea, si no cumpliste con el formato no entras o algo así, ¿no? Pero pues sí, afortunadamente sí hubo esa accesibilidad, cosa que igual agradezco muchísimo. Mi hermana los saludó, los tres fueron muy amables con ella, se presentaron también, le empezaron a preguntar cuál canción era su favorita, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque a pesar de que yo trataba como que de ser la traductora, porque ellos no hablan español, pues como que sí hubo cierto entendimiento, o sea, sí hubo como que ciertas palabras, ya sea como que por medio del lenguaje corporal, como que se daban a entender perfectamente entre mi hermana y ellos. Entonces pues ya les estábamos diciendo, no, pues o bueno, más bien mi hermana les estaba diciendo, no, pues es que me gusta la canción de Shining Star, me gusta también la de Let's Groove, me gusta la de September, bueno, como que las clásicas, pero de verdad siempre que estamos aquí en la casa, siempre que salimos en auto de paseo o donde sea, siempre las andamos escuchando, así que no es ninguna mentira. Así que pues bueno, ya como que me quedé más así en paz, porque ya lo saben también. Así que pues sí, o sea, se portaron de verdad muy amables con ella, muy pacientes, a pesar de que a veces como que en cierto punto la barrera del idioma era un impedimento. Vaya, como que siempre hubo esa apertura, esa amabilidad. Y pues nada, yo creo que eso sí se agradece bastante. Para el final ya estaban como que diciendo, ok, muchas gracias por haber participado. Estaban diciendo como que van a poder ver esto en unos meses y que no sé qué, ¿no? Entonces dije, ok. Para ese entonces ya mi hermana se había ido. Yo no supe ni a qué, yo me quedé como que, ¿por qué te vas? Entonces ya después regresó y vi que traía un cartel donde decía I love Earth, Wind & Fire, I'm your biggest fan o algo así, y les muestra el cartel y comenzaron a leer, ¿no? Se veía como que en modo espejo, pero sí lo lograron ver. Y pues nada, se les hizo de verdad algo como que muy tierno de mi hermana, el hecho de que les haya hecho un cartel y así. Thank you, Paula. Happy birthday, Jamie. Happy birthday, Jamie. Thank you so much. You guys. Hey, thanks for the opportunity, y'all. Se les hizo como que una acción muy inocente, pero a la vez como que muy genial, como a pesar de que han pasado tantos años, de que esta banda tiene más de 50 años en la industria y que incluso hasta el día de hoy sigue activa, pues sigue captando la atención de chicos y grandes. Entonces no es como que este tipo de música sea solo para personas con, no sé, de más de 20 años en adelante, sino es realmente como que mix, ¿saben? Entonces es como que es lindo también ver que su mensaje se ha transmitido y su positivismo, lo que ustedes quieran, de verdad, sea entendido por las generaciones más pequeñas. Así que yo creo que eso está fantástico. Ya después de que terminó esa transmisión, todos nos despedimos y ya, ¿no? Entonces yo ya apagué mi cámara.
había terminado todo y de verdad yo me sentía como que en un sueño, estaba como que en trance y mi hermana estaba ahí y pues, o sea, ya como que me quedé en shock y me dijo, ¿estás bien? Y entonces yo dije, o sea, no podía ni hablar, gente, entonces no opté más que abrazarla y de verdad, o sea, me puse a llorar porque fue así como que, o sea, era algo que no me esperaba de gente. Oh, fuck. Oh my god. Oh my god, no quiero llorar. Ahora, después de este momento tan conmovedor y toda la cosa, nos llegó un correo agradeciéndonos nuestra participación en este Q&A. Ya después de eso dijeron que lo iban a editar y ya para que saliera al aire, que estuviéramos atentos y ya, ¿no? Entonces, pero en mi caso, como ya les dije que mi hermana había salido y no había como que firmado ningún papel de consentimiento o algo así, pues sí me mandaron el... ¿Cómo se dice? El documento, ¿no? Entonces pues ya les dije a mis papás que lo firmaran, dijeron que no había ningún problema, todo estaba bien. Entonces pues ya, ¿no? Era aparte, como les digo, una experiencia única para las dos. Después, o bueno, ya estábamos como que conscientes de eso, que teníamos que mandar, además de eso, ahora sí que fotos mostrando nuestra merch, nuestra colección, pues ahora sí que discos y bueno, un montón de cosas, los libros también. Y pues ya, ¿no? Pero era eso y aparte pues eran creo que fotos y también era un video, 2 videos, algo así. Y ya lo tenías que mandar hasta tal fecha, ¿no? Entonces ya esos videos fueron grabados y ya los mandé y pues nada, ¿no? Ya después de eso pues sí como que tardó mucho tiempo en editarse y en que ese episodio saliera al aire. Y ya después, ¿cuándo fue? No, creo que fue el año pasado. Creo que sí fue el año pasado o fue pero pues ya recibí porque dijeron que no podíamos postear nada. No podíamos ahora sí que como que dar como que nuestro adelanto, ¿no? En el hecho de que si nosotros podíamos grabar la pantalla o algo así, no podíamos vaya a mostrarlo antes de que ellos lo pusieran primero. No iba a perder la oportunidad de grabar la pantalla. Lo hice, pero pues obviamente no se escuchaba el sonido y tampoco podía como que dar pues primicias de lo que había sucedido o algo así por lo mismo, por lo de la documentación y lo de la privacidad. Hasta que ya después de mucho tiempo ya esta persona que se puso en contacto conmigo me dijo, oye, ¿qué crees? Ya salió el episodio, te paso el link. Y me pasó el link y ya obviamente ya estaba, que era precisamente el episodio, o bueno, parte del episodio donde pues salía, salíamos las 4 personas seleccionadas. Y pues ya estaba todo editado, ya estaba súper bonito y pues ya era como que wow, algo súper fantástico. Y yo pues opté por compartirlo en mis redes, ¿no? Sería como que lo más normal del mundo. De verdad, gente, no tienen ni la menor idea de lo que se generó después de eso. Fue una locura en verdad, porque eran así como, o sea, yo lo compartí, jamás pensé que lo fueran a ver, porque generalmente las cosas que yo comparto, incluso ya como que en mi Facebook personal o algo así, como que ya dicen, como que no mucha gente lo ve, ¿no? O ve qué onda, ¿no? Pero en este caso sí, y pues a cada rato me estaban diciendo, oye, ¿eres tú? Y yo, sí soy yo. Y ya, ¿no? Generalmente no me gusta como que presumir las cosas y ir como que cantando las cosas que hago o así. Pero pues nada más, en el momento en el que compartí el video, pues bueno, se hizo toda una revolución en cuanto a mi persona. Bueno, hasta mi directora se enteró. Una de mis profesoras también se terminó enterando, me felicitaron también, no, y gente, me sentía yo como una celebridad, pero a la vez como que no estaba acostumbrada a tanta atención, ¿no? Independientemente de que tengo el canal. Y ahora, unas aclaraciones, el momento de las aclaraciones aquí, yo no pagué ningún dinero, no, o sea, esto fue completamente gratis, fue cuestión como de suerte, cuestión de contacto en mi caso, fue igual también de suerte, porque
Realmente era algo que no me esperaba, pero realmente yo sigo con la idea de que las cosas llegan en el momento correcto. Pues bueno, ya les he comentado que pues bueno, el fundador Maurice White falleció en el 2016 a causa de complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Pero yo creo que, de veras, yo le doy 10 de 10 al evento. Estuvo muy bien organizado. Mis respetos, la verdad, mis felicitaciones para Live Nation, que se encargó de todo. Pero yo creo que la única persona que faltó ahí fue Maurice White. Yo creo que hubiese complementado todo lo que me dijeron, hubiese complementado la experiencia. Yo creo que hubiese sido única y hubiese sido algo curioso, ¿no? Hubiese sido... Yo le llamo curioso al sentido de que hubiese sido más perfecto de lo que ya fue si él hubiese estado ahí. Y pues nada, yo creo que sus palabras hubiesen enriquecido aún más todo el hecho, bueno, todo lo que nos dijeron, todas las preguntas que nos contestaron muy amablemente. Y yo creo que igual hubiese estado en la disposición de responder, de hablar, de convivir con los fans. Yo creo que le hubiese hecho mucha ilusión saber que, sin importar los años que pasen, el éxito de Earth, Wind & Fire y el legado continúa. Y yo creo que eso es maravilloso, sin importar que sean grandes, que sean personas de mi edad que los escuchan, que sean personas como mi hermana que los escuchan. Yo creo que eso le hubiese levantado el ánimo de verdad increíblemente, y yo creo que se hubiesen sentido muy orgulloso de todo lo que logró a lo largo de todo este tiempo. El mensaje que yo les quiero transmitir a través de este video es que continúen con sus sueños, persíganlos, no se rindan y no se dejen de caer por las críticas de los demás hacia sus gustos musicales. En verdad no vale la pena. Ustedes sigan escuchando lo que más les gusta, continúen queriendo y admirando a los artistas con los que ustedes sienten un vínculo. De verdad eso está fantástico, no cualquiera lo tiene. Y pues créanme que todos sus sueños se pueden hacer realidad. Lo digo porque yo cumplí el mío. Y pues nada, espero que ustedes también se empeñen en cumplir los suyos y, si es posible, pues conocer también a sus artistas favoritos. Recuerden que si les gusta este contenido pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque créanme que luego no les avisa por alguna u otra razón que yo honestamente desconozco, pero bueno. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, porque ahí es donde se sube lo bueno, es donde está lo interesante, y donde luego subo cosas en las que a lo mejor luego no les digo por aquí. Recuerden que cada disco tiene una historia que contar y también sueños que contar. Yo ya cumplí el mío. Por mi parte eso es todo. Yo soy Bray Monk y nos vemos para la próxima. Bye.